Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. No sé si alguien más o tiene alguna pregunta o observación de lo que estábamos recién comentando acerca de la tarea o cualquier cosa. Son bienvenidas las preguntas o algo que quieran que valga la pena preguntar. Recuerden que lo pueden hacer por el chat también, por si acaso. Ok, si no, entonces, si no hay preguntas, entonces comenzamos la clase. Entonces, lo que voy a hacer un pequeño repaso de las últimas cosas que estábamos discutiendo, quizás este repaso sea un poquito más largo del usual, y la razón de eso es porque yo pienso que las cosas que hemos estado discutiendo son bien profundas y quizás no tan evidentes. Entonces, ¿qué era lo que estábamos mirando, digamos, las últimas clases? Entonces, estábamos hablando, digamos, de algunas ideas, digamos, esencialmente colocamos un ejemplo que era colocar, digamos, nos imaginamos un sistema con una pared que separa dos volúmenes, uno lo llamamos un sistema S, el otro S', y dijimos que por ahora solo tenía energía este E y este E'. Hoy día voy a tratar que esto sea un poco más complejo. Y lo único que supuse que esta pared, lo único que nos permitía intercambiar era energía, ¿ok? Calor. Entonces, partículas acá golpean la pared y al golpear la pared, entonces transmiten energía hacia el otro contenedor y intercambian energía de uno al otro sistemáticamente. Entonces, para hacer esto y siguiendo las ideas un poco de Boltzmann, ¿ok? Voy a seguir colgando la foto de Boltzmann hasta un tiempo más, simplemente porque me parece un personaje muy importante en todo este tipo de discusión. Entonces, Boltzmann va a tratar entonces de entender esto y entonces lo que les dije que su aporte por ahora en nuestro contexto es que introduce un concepto muy importante, introduce el concepto de microestados compatibles. Microestados compatibles con energía E y E más delta E. ¿Ok? Introduce este concepto que lo llamamos omega. Y entonces esto que vamos a colocar, que nos da los microestados, nos dice entonces cuántas configuraciones está el sistema de un lado a otro lado. Lo interesante que vimos que cuando uno sabe configuraciones, entonces uno se acuerda de esos cursos, supongo que aprendieron un poco de probabilidades, que nos dice entonces que si uno se pregunta, ok, ¿cuál es la probabilidad de que el contenedor esté en una configuración, por ejemplo, el que está en el lado de acá, por ejemplo, si nos colocamos el de acá, que este contenedor que está acá, el del lado izquierdo, esté en una configuración de energía E, cualquiera, por supuesto, es un parámetro que estamos pensando. Entonces uno diría, bueno, la probabilidad que esté en ese estado es que simplemente sabiendo que las propiedades macroscópicas del sistema, es decir, su volumen, temperatura, número de partículas, sus variables de estado, entonces la probabilidad diríamos que simplemente es que el sistema S tenga energía E y por supuesto el otro sistema que es el S', el que está acompañado, tenga obviamente energía E total menos E. Les recuerdo que en esto supusimos que el sistema obviamente conserva energía total. Eso quiere decir que las paredes de afuera, estas paredes de afuera que están acá, estoy suponiendo que son adiabáticas, ¿ok? Voy a suponer que no hay el sistema, todo el universo está compuesto solo por estos dos sistemas. Entonces encontramos que la probabilidad era simplemente los números de microestados del primer sistema S con energía E multiplicado por el número de microestados del sistema S', que tiene energía E asterisco menos E. Y todo esto, además, lo que les dije era que está normalizado a 1, por las probabilidades, la suma de las probabilidades tiene que ser 1, que es en realidad dividido por todos los casos posibles. Y eso por ahora sé simplemente que es una constante que no depende de, porque da cuenta de todas las configuraciones que tiene el sistema. Entonces lo que descubrió Boltzmann, haciendo pequeños cálculos y pensando, haciendo algunos ejemplos simples, intuitivos, en particular, si uno piensa en energía cinética, si yo a un sistema le doy un poquito de energía, el número de configuraciones posibles aumenta radicalmente, porque si tengo 10 elevado a 23 partículas, si le doy un poquito de energía, las posibilidades de que esta partícula tenga un poquito más de velocidad, esta otra más, o esta menos, y en distintas posiciones, cambia mucho radicalmente. Entonces Boltzmann concluyó, y esa es la idea intuitiva, es que si yo cambio la energía, entonces encontramos que el número de microestados en el sistema S, si aumento la energía, crecía brutalmente. Y por otro lado, si ahora grafico, entonces el número de microestados del sistema S' y disminuyo su energía porque es asterisco menos E,
también radicalmente cambia y por lo tanto encontramos que la probabilidad, que es lo que nos va a interesar, voy a escribirla con rojo, la probabilidad, entonces era cero casi en todos lados, salvo en una región donde esencialmente era de orden uno. Decir que había, y esta es la parte interesante, lo que descubrimos es que los sistemas, cuando los pongo en contacto, permito que intercambien energía, el sistema tiende a irse a un estado de alta probabilidad. Es muy poco común que veamos estados de poca probabilidad, que serían los estados que están en las periferias, es decir, por acá o por acá. El sistema tiende a verse solo en estado de alta probabilidad. ¿Ok? Y el ejemplo, como se los traté de insistir, y espero que se lo he mostrado más de una vez. Ah, me escriben algo por el chat. Más de una vez, la función C, si es que alguien me pregunta qué es la función C, acá no había visto el chat, perdón. La función C, recuerden que las probabilidades son simplemente, sería, en este caso, debería ser omega, ahora voy a escribir omega del sistema conjunto, dividido por todos los casos posibles. Es decir, que me pregunto que el sistema uno tenga energía E, ¿ok? Y la constante C simplemente tiene que ver con la integral de integrar sobre todas las energías, todos los microestados posibles. ¿Ok? Es una constante normalización. Simplemente recuerden que las probabilidades son casos favorables, dividido por casos totales, y ese caso total, y aquí es pi, que por ahora lo he escrito simplemente como, si quieren, este sería pi. Como C es simplemente uno partido por el caso total. ¿Está más claro ahora? ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que les decía es que no olviden esta imagen importante, que yo creo que es radical, o sea, que no deben olvidar, es que entonces cuando este sistema, volvemos acá, supongo que ya están viendo la applet, ¿ok? Si entonces yo coloco muchas partículas en un contenedor y coloco muchas en la otra, por ahora lo voy a tratar de explicar, espero hoy, este experimento estamos viendo en sentido de permitir que las partículas puedan intercambiarse, pero lo que les quiero mostrar es que tengo un sistema en el cual por ahora la pared que está en verde no permite intercambio ni de energía ni de partículas, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, y tampoco se traslada, y por lo tanto, son dos sistemas aislados. Cada uno tiene una entropía, es decir, que a la temperatura que tiene cada uno, puedo ver la temperatura, este tiene 300 Kelvin, este tiene 300 Kelvin también. Ahora puedo subir la temperatura de alguno de ellos, por ejemplo, voy a subirla al lado derecho, la subí a 500 Kelvin, es decir, que estas partículas en promedio tienen más energía cinética que las de acá. Pero cuando los coloco en contacto y permito que intercambien energía, que en este caso la única forma que lo puedo hacer es eliminando la pared, entonces lo que vemos es que va a haber un proceso de termalización, ¿ok? Que tiene que ver que la entropía del sistema va a crecer, eso es lo que vamos a entender, pero tratar de explicárselos hoy con más calma. Lo que está pasando en realidad es que los sistemas se están termalizando. Primero, ¿qué significa eso? Que la temperatura se está igualando. Fíjense que este está disminuyendo su temperatura, este le está aumentando hasta llegar a un equilibrio de termalización. ¿Ok? Están intercambiando energía. Es decir, que el sistema antes tenía solo la probabilidad de encontrar solo partículas rojas a la derecha y partículas celestes a la izquierda es muy baja. Lo que vamos a ver es que el sistema ahora encontró un nuevo equilibrio que nos dice que la probabilidad es contar un número de partículas, intuitivamente lo que estoy diciendo, por supuesto, de igual color, tanto azul o celeste en ambos lados es igual, y ese es el estado de alta probabilidad. Cualquier otra combinación es de muy baja probabilidad, pero no solo que sean el mismo número de partículas, también vamos a encontrar que la energía típica de cada partícula más o menos va a ser la misma. Eso nos va a decir que el sistema se va a termalizar, ¿ok? A medida que pasa el tiempo. De hecho, miren, aquí me cuentan las partículas, tengo 55 de estas, 70 de esta, acá tengo 70 y 50, todavía un poquito más de partículas celeste a un lado, pero es porque el sistema es muy chiquitito y se demora un tiempo a termalizar, pero va a llegar a un equilibrio y eso se va a completamente igualar. Entonces, esta imagen que espero que guarden y lo ocupen siempre es la que nos va a enseñar lo que le estoy tratando de explicar, digamos, en el cálculo que por lo menos inspiró a Boltzmann. Entonces, Boltzmann no tenía esta imagen o la suerte de poder simular estas cosas y ver estas cosas con calma, así que él simplemente es su imaginación, pero lo que entendió muy bien es que entonces el sistema lo más probable es que sea a un solo estado común de alta probabilidad, no había muchos máximos, si no veríamos a veces muchas configuraciones, si tendemos a ver una única configuración, eso no es tan obvio, pero los ejemplos simples que uno hace, uno más o menos descubre que tiene que ser así, el sistema se va a un estado común. Y por lo tanto,
Entonces, si esto es así, entonces uno puede decir, y esa es la idea que vamos a tratar de usar, digamos, la idea es que vamos a tratar de usar, simplemente decir que el sistema se va a tender a ir a un equilibrio bien definido. Entonces, vemos cuál es ese equilibrio bien definido. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, observación, entonces colocamos, ok, cuando sistemas entran en contacto, cuando los sistemas entran en contacto, entonces se termalizan. Fíjense, es una palabra termalizan. Sabemos que eso quiere decir que encuentran la misma temperatura, pero a nivel de las probabilidades, que se termalizan significa que el sistema entonces, el equilibrio, entonces eso es equivalente a decir que el equilibrio es estar en energía E igual a este E tilde, es decir, el máximo de probabilidad. Es decir, va a ser el máximo de probabilidad el estado que vamos a tener de mayor equilibrio en el sistema. Entonces, ¿cómo tratar de calcular ese mayor equilibrio? Entonces, lo que les dije la vez pasada, que ese mayor equilibrio lo íbamos a calcular simplemente imponiendo que la DAdP busco esa energía E tilde, pero matemáticamente eso es muy simple. Lo que tengo que hacer era imponer que esto fuera cero, es decir, que la probabilidad tenga un extremo. Y eso lo imponemos haciendo cero. Ahora, matemáticamente digo que los números y las configuraciones eran muy grandes. Esto, lo que les dije, era equivalente a simplemente imponer que en vez de que sea la probabilidad, lo que sea máximo sea el logaritmo de la probabilidad. Y esto no tiene ningún... Profe, Sí, perdón que acabo de llegar. ¿Puedes subir un poquito la pizarra? Un poquito. así. Ahí, ahí está bien. Un poquito más, que se vea la parte donde sale el C a la menos uno. Ahí, eso. Ahí. Ya, muchas gracias, listo. Muy bien, no hay problema, no se preocupe. Entonces, entonces tenemos que el logaritmo de p de tilde entonces cero, entonces tenemos que buscar esa condición. Y esta condición, como ven, a uno dice, pero por qué usar directamente las probabilidades? Tiene que ver con el hecho de que, insisto, es que cuando uno coloca, por ejemplo, un logaritmo, los logaritmos de cualquier función, es una función monótona creciente, por lo tanto, es una transformación no lineal, pero es una transformación que, como al ser monótona, no me cambia los máximos. Es decir, que si la función p tiene algún máximo, al aplicarle el logaritmo, me deja la misma cantidad de números de máximos, no los cambia, y de mínimos también. ¿Por qué? Porque es una transformación de una función que es monótona creciente. ¿Ok? Lo importante es que sea monótona. Eso me asegura que no me va a intercambiar los máximos. Y por lo tanto, la gracia que tenía eso, vimos que al aplicar log de P, entonces con nuestra definición que habíamos encontrado, o sea, simplemente log de C, o de, si quieren pi a la menos uno más logaritmo del número de microestados de E por el logaritmo, si quieren más, porque el logaritmo del producto es el logaritmo de la suma, eso va a ser importante, de S' de asterisco menos E. Y esto vimos que la condición de equilibrio es equivalente, cuando impongo que de P a D es cero, es equivalente simplemente a la derivada de C es cero, así que va a ser equivalente a imponer que la derivada del número de microestados del sistema S con respecto a E sea igual, la suma de las derivadas tiene que ser cero, así que la paso hacia el otro lado, es igual a la derivada ahora, en vez de con respecto a E' de log de S. ¿Por qué? Aquí coloqué prima, porque E' y E se relacionan sus diferenciales con un signo menos, así que me queda E', y por lo tanto la condición de equilibrio era imponer esta condición que está acá. Es decir, que encontrar encontrar, si quieren verlo así, esto que llamé E tilde, es equivalente a imponer esta condición, que la derivada de los microestados del contenedor uno es igual a la del segundo. Es decir, eso me dice que la tasa de variación de los microestados del primer sistema es equivalente a la tasa de variación de los microestados del otro sistema. Eso es equivalente a imponer que la temperatura sea igual. Entonces, Boltzmann sabía que las temperaturas se igualaban y por lo tanto sabía que entonces esta condición tiene que ser igual a la temperatura y por lo tanto lo que les dije fue
es que eso debe ser igual a imponer que D a DE de esto está acá. Si esto se iguala y esto tiene dimensiones de 1 partido por energía, tiene que ser igual a una energía especial. Y la única energía que podemos colocar es simplemente en relación a la temperatura, es simplemente decir que eso es igual a 1 partido por kT, es la única temperatura que podemos introducir o energía que podemos introducir. Y K, ok, ya les dije, la llamamos constante de Boltzmann, pero en realidad fue introducida por Planck, Max Planck, ok. Boltzmann hizo otras cosas, introdujo una expresión un poquito más compleja para la entropía, que la voy a discutir en el futuro, y Planck, entonces Planck va a introducir esta constante, que la vez pasada creo que la escribí mal, así que esta voy a tratar de escribirla bien, digamos, entonces escribí 1.68, ok, 38, perdón, no sé por qué tengo que colocar el 6, 38, ok, por 10 elevado a menos 23, esto fue una cantidad que se pudo medir, que entonces sería, entonces para que tenga sentido, en unidades de Joule, para que tenga unidades de energía, partido por Kelvin, al multiplicarse por la temperatura. Entonces esto lo llamamos constante de Boltzmann, ok, o se conoce así, porque Planck la llamó él mismo así, pero en realidad Boltzmann no la escribió. ¿Ok? Entonces tenemos esta constante, tenemos esta relación, y de esta relación Planck va a sacar quizás nuestro primer resultado importante, que es el que vamos a discutir con harto detalle hoy, que es simplemente que Planck va a decir entonces, bueno, si esto nos queda, esto que está acá, entonces fíjense que si esto lo paso hacia el otro lado, me va a quedar que esto es equivalente matemáticamente a escribir simplemente la derivada de la energía es igual acá por el log de los microestados, y eso vale la temperatura. Entonces lo estamos diciendo que cuando K por el logaritmo de los microestados del primer contenedor es igual a la constante K por los microestados del segundo contenedor son iguales, entonces el sistema está en equilibrio. Y por lo tanto, esta noción de equilibrio, el sistema llega al equilibrio cuando, y ahí usamos la idea de Clausius, va a decir Clausius, la entropía crece y se detiene, obviamente. Cuando dos sistemas tienen temperatura distinta, tienen entropías distintas para Clausius, los coloco en contacto, aumenta la entropía del sistema hasta que se externaliza y ahí se queda quieto. Pero que se ponga quieto es equivalente a que K log de omega, entonces su derivada con respecto a la energía sea igual en cada uno de los dos sistemas. Y por lo tanto, esto va a llevar a Planck a definir o relacionar por primera vez entonces la entropía con una cantidad microscópica. Entonces usamos S esta vez con cuidado, simplemente va a ser la constante de Planck por el número de microestados, y esto es lo que llamamos entropía. O sea, esta va a ser la primera definición, porque el problema que teníamos con Clausius es que él va a decir que hay una entropía, la va a relacionar con el calor a través de la segunda ley de termodinámica, que aún no se la ha escrito, pero el problema es que no sabíamos lo que es la entropía. La entropía simplemente vamos a decir que es algo que tiene que ver con el calor y la temperatura, pero no tenía una explicación física de qué es lo que era, desde un punto de vista físico. Y lo que nos va a proponer Planck es que simplemente nos va a proponer, digamos, y esta sí que es una fórmula importante, así que la voy a colocar con hartos colores, lo que nos va a imponer Planck es que la entropía en realidad de cualquier sistema físico, o sea, del sistema que estábamos mirando, va a ser K por el número de configuraciones. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Entonces vamos a tratar de colocar interpretación, porque esto sí que tenemos que interpretar lo que es control. Interpretación. Entonces, la primera interpretación que deberíamos sacar de esto que es control Planck es entonces que es K por el número de microestados. Por lo tanto, hay gente entonces que va a decir que la entropía mide el grado de desorden de un sistema. ¿Por qué la entropía mide el grado de desorden de un sistema? Primero, tratar de entender esta idea, que es un poco una idea profunda, es porque mientras más microestados yo tengo, más desorden tengo en el sistema. O sea, si vuelvo al ejemplo que estábamos discutiendo recién, del que teníamos acá, que estábamos mirando, volver a mostrar en el applet, pero que ya lo estén viendo. Entonces, la entropía del sistema que estamos viendo ahora tiene estas partículas que están ahí. Entonces, tiene muchos microestados posibles, es decir, que compatibles con la misma temperatura, ¿ok? Si yo espero el sistema compatible con la misma temperatura, tiene que hay partículas a veces azul que están en el lado izquierdo, a veces en el lado derecho, con una velocidad tanto, otra velocidad por acá. Mientras más configuraciones hay, mayor es la entropía del sistema. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sería una entropía baja en un sistema como este que está acá? Por ejemplo, si volvemos y reiniciamos el sistema
y coloco, qué sé yo, voy a colocar ese número de partículas, 10 partículas. Entonces, en este caso, el número de configuraciones son 10 partículas, igual es harto, ¿ah? No crean que es poquita, pero el grado del sistema es mucho más ordenado. De hecho, incluso si no tuviera partículas acá y las tengo solo acá, tengo un cierto número de configuraciones, la entropía del sistema tiene un valor. Si yo saco la pared, ahora voy a tener más configuraciones, pero tengo la posibilidad de tener partículas al otro lado. Y por lo tanto, aumento el número de posibilidades. Entonces, lo que va a entender, entonces, si quieren, Planck, es que, va a entender, digamos, Boltzmann también lo entendió, pero de otra forma, va a entender que entonces el número de configuraciones del sistema a medida que crece, entonces es mayor el grado de desorden. ¿Ok? Esa es una interpretación. Hay otra gente que le gusta interpretarlo de otra forma. La forma que le gusta interpretar es información. Si yo supiera que hay una única partícula, ¿ok? Y entonces si la energía se conserva, sabría entonces su energía y por lo tanto sé completamente la información. Ahora, si tengo dos partículas, ya empiezo a tener un problema, porque no sé, si sé la energía macroscópica, no sé cuál de las dos tiene la energía. Quizás una tiene más energía que la otra o tienen igual energía y después una crece, la otra decrece después de una colisión y por lo tanto sé menos. Entonces, a mucha gente le gusta hablar de, entonces, de, si quieren volver más partículas, le gusta hablar de simplemente de entropía como el grado de desinformación que tenga un sistema. Mientras más configuraciones, como yo solo sé el estado macroscópico, sé la temperatura, sé la energía que tiene el conjunto del sistema, mientras más microestados tengo, menos información sé de lo que está pasando al interior. ¿Ok? Tengo muchas posibilidades, como que alguien me diga, mira, tengo, no sé, en mi bolsillo 7 dados, ¿ok? Y de los 7 dados sé que tengo al menos un uno, ¿ok? Entonces, las posibilidades que hay son tantas que no sé, en realidad, puedo efectivamente encontrar muchas posibilidades para tener un solo dado, un solo uno, y por lo tanto sé poco. En cambio, si alguien me dice, tengo un único dado y sé que tengo un uno, estoy completamente informado, sé que la cara que voy a mirar tiene un uno, pero cuando tengo muchas posibilidades, sé menos. Así que usamos esta idea de información. ¿Ok? No sé si les quedó claro, si no, me dicen, pero voy a anotar esta idea de la información. Entonces, esa es una visión, digamos, equivalente. Entonces, la otra interpretación, insisto, es, bueno, insistir, la voy a anotar, pero me dicen si queda claro, una es mide el grado de desorden de un sistema. Eso es lo que va a medir. Entonces, cuando los sistemas se mezclan, simplemente aumenta el grado del desorden. Eso hace, y eso fue lo que va a proponer Clausius. La entropía crece, crece el desorden. La otra interpretación es simplemente la entropía mide, ok, la información, o si quieren verlo, el grado de desinformación del sistema, el grado de desinformación del sistema. Sé cada vez menos, o sea, si la entropía crece, cada vez sé menos del sistema que lo que está pasando con él. ¿Ok? Y así entonces interpretamos la entropía. No sé si a alguien no le quedó claro o estamos bien hasta ahí, solo para yo verificar que estamos todos bien. ¿Estamos bien? ¿Alguien no entendió? Muy bien. Entonces, vuelvo a insistir, es que si quieren mi último ejemplo, digamos, para ilustrar, digamos, esta idea simple, es que si, por ejemplo, yo tomara, digamos, un objeto cualquiera, ¿ok? Y yo insisto, en este caso, la entropía lo que me estaría diciendo es que yo sé, digamos, tengo un objeto y yo sé eso, el objeto macroscópico lo conozco. Sin embargo, hay muchas configuraciones microscópicas, ¿ok? Muchas configuraciones de los átomos, por ejemplo, que constituyen este objeto que me hacen creer que el mismo objeto, o sea, si yo tomo, puedo tener muchas configuraciones, ¿ok? Que exactamente tienen la misma energía, el mismo volumen, ¿ok? El mismo número de partículas, que son exactamente equivalentes a lo que estoy tratando de mirar acá. Entonces, en ese sentido, hablamos de entonces tiene la misma temperatura, el mismo número de partículas, pero atómicamente o a nivel de los constituyentes tenemos muchas distintas configuraciones que son equivalentes y por lo tanto
yo tengo un grado de desinformación, o sea, conozco alguna propiedad, pero tengo una desinformación. Es como que alguien me diga, bueno, el curso tiene promedio 5,5, pero yo tengo muchas posibilidades, muchas combinaciones de notas, de tener muchos quizás alumnos, alumnos o muy destacados o alumnos, digamos, no tan destacados, no puedo entonces saber esa información. Y eso entonces es lo que me entrega la entropía. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas podemos decir también interesante de la entropía? Fíjense que al definir la entropía también de la forma S igual a K constante log de omega, también entonces me dice que si yo tengo entonces ahora el sistema, digamos, por ejemplo, si me pregunto la entropía del sistema total, ¿ok? Que era simplemente los dos sistemas contenidos, uno diría que los microestados que tiene ese sistema sería simplemente los microestados del primer sistema, ese chiquitito, que tenía energía E, por el otro sistema que era S', por energía tenía E asterisco menos E. Ahora, eso que está ahí como es logaritmo, me dice algo también muy interesante la entropía. Me dice que la entropía total, ¿ok? Ese asterisco, la entropía total, vale simplemente el logaritmo del primero por más, si quieren, k por el logaritmo del segundo. Esa es una propiedad de los logaritmos, el logaritmo del producto, el logaritmo de la suma. Voy a colocar esta vez e'. Y por lo tanto me dice una cosa, este resultado que va a encontrar o va a proponer Planck, nos va a decir que la entropía del sistema es igual a la entropía del primer sistema, ¿ok? Si quieren, el sistema S más la entropía del sistema S'. ¿Ok? Por lo tanto, nos dice algo muy interesante, nos enseña que la entropía en realidad va a ser una cantidad aditiva, como la energía. La energía de un sistema es simplemente la energía de cada uno de sus elementos. Esta también nos enseña esta fórmula o este tipo de expresión con la cual Planck va a tratar de relacionar el mundo microscópico con el mundo macroscópico. Insisto, la entropía es una cantidad macroscópica, pero que se relaciona con el mundo microscópico. Eso, bueno, insistir, quizás no lo dije tanto énfasis, eso porque eso es micro, tiene que ver con las configuraciones microscópicas, y esta es una cantidad macro, ¿ok? Que me dice el grado de desorden del sistema, ¿ok? Y por otro lado, entonces lo que nos dice esta expresión, y esa es una observación importante, es que la entropía es una cantidad aditiva. Es decir, que se suma siempre. O sea, si yo tengo dos sistemas, se suman. Pero veamos si uno puede aprender y entender esta idea de Clausius, porque Clausius nos decía que la entropía es una cantidad que crece. Entonces tratemos de entender esta idea de Clausius. Entonces les recuerdo que Clausius, tratemos de relacionar ahora Clausius con lo que va a entender Planck. Clausius nos dice que la entropía, ¿ok?, es una cantidad que crece cuando dos sistemas entran en contacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, déjenme tratar de hacer la idea. Entonces, la idea es que, por ejemplo, tenemos un sistema, dibujémoslo así, quizás tengo un sistema acá que tiene una temperatura T1, un sistema S, y lo pongo en contacto con un sistema T2 que tiene que lo llamemos S'. ¿Ok? Esa no es la entropía, ese es el sistema. ¿Ok? Y obviamente, si yo les permito que, entonces, hay una pared que permita que haya transporte de energía, eso lo llamaríamos calor. ¿Ok? Transporte de energía microscópica. Entonces lo que esperaríamos, esto sería en T inicial, T igual 0. Y lo que esperaríamos es que el sistema se termaliza, y lo que esperaríamos siendo Clausius es que el sistema llegue a una nueva temperatura de equilibrio, donde ambos tienen temperatura T y T. Este sería el sistema S, este S'. Y ahí se deja de evolucionar. Es decir, que aquí tendríamos una entropía inicial que simplemente diríamos que es S, entonces sería S del sistema S más S, la entropía del sistema S', y esta evoluciona ahora a una entropía que se maximiza. ¿Ok? Eso es lo que nos diría Clausius. Entonces voy a tratar de interpretar esto que nos acaba de decir Clausius de alguna forma, digamos, clara y precisa. Entonces, ¿cómo haría esto Clausius? ¿O qué es lo que diría? Bueno, entonces, veamos entonces, ok, esto tiene que ver con el tiempo, porque el sistema los pongo en contacto, tiene que evolucionar. Entonces, lo que diríamos es que uno debería hacer dA dt de la entropía total.
Y eso debería ser simplemente la derivada de A de tiempo de la entropía del sistema S más la entropía del sistema S'. ¿Ok? ¿Y eso en qué se va a traducir entonces esta derivada? Y lo que esperamos, bueno, y lo que esperamos es que esto tiene que ser siempre positivo. Eso es lo que nos diría Clausius. ¿Ok? Veamos qué implicancia va a tener eso y ahí vamos quizás poco a poco a entender que efectivamente esto es correcto. Entonces, si hacemos esto, uno diría, bueno, la tasa, entonces la variación de la entropía total, no la del sistema chiquitito ni el otro, o el de la izquierda a la derecha, la entropía total. Entonces va a ser la variación de la entropía del sistema S, pero eso es equivalente, dado que S depende de la energía E, eso debería ser simplemente la derivada de la energía E de S por E punto. Regla de cadena. ¿Ok? Simplemente y se regla la cadena. Y la otra sería simplemente la derivada. Esa depende de E', entonces debería ser ds a de E' por E' a de t. ¿Ok? Y me recuerdo, no hay que olvidarse que E total es siempre E más E'. Por lo tanto, si tomo una derivada de eso que está acá, la energía total es cero, se conserva, me queda que E' más E', o sea, E punto más E punto prima es cero. Por lo tanto, uno concluye de que E punto es igual a menos E' punto. Si eso lo reemplazo en la expresión anterior, me queda entonces que ds total, la entropía total a de t es ds a de e más o menos en este caso, porque va a sacar, entonces lo que voy a reemplazar es simplemente, voy a reemplazar que e punto prima es igual a menos e punto. Si ocupo esa relación, entonces me queda que es menos ds a de e prima y todo esto por e punto. Ya está, y aquí tenemos la expresión que quiero usar. Entonces, de esa de ¿qué es lo que es? Eso fue lo que les traté de mostrar, que Planck va a darse cuenta que de S a de E, entonces era esta expresión que está acá, la derivada de la entropía, entonces es directamente la temperatura, eso fue lo que encontramos, la derivada de la entropía es la temperatura. Por lo tanto, si eso es así, entonces vamos a encontrar que esto nos dice que la variación de la entropía total del sistema va a ser la variación de la temperatura del primer sistema, llamémosla si quieren T1 para distinguirlo, y menos la derivada del segundo sistema, voy a llamarla 1 partido por T2, y esto por E punto. Donde simplemente, ok, lo puse ahí, pero lo vuelvo a colocar acá abajo para no olvidar. Estamos pensando que el sistema, este tiene temperatura T1 y el de al lado tiene temperatura T2. ¿Ok? Entonces tomamos eso en consideración, que uno tiene temperatura T1 y el otro tiene temperatura T2. Y lo que encontramos, la expresión que acabo de encontrar, me dice que la variación de la entropía con respecto entonces al tiempo vale simplemente las diferencias de temperaturas o los inversos de las diferencias de temperatura por E', donde E es la energía del sistema que está acá, no olvidar. Entonces veamos qué nos dice esto. Veamos si esto es consistente con lo que hemos aprendido o intuitivamente en nuestra vida cotidiana. Si la primera opción que tenemos es que si T1 es mayor que T2, pregunta, ¿ustedes qué esperarían? ¿El flujo de calor de dónde tendría que ir a dónde tendría que ir? Tendría que ir desde del izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo. Si él está más caliente el izquierdo, ¿de dónde debería ir la energía? Del, de T1 a T2. El T1 a T2. Así que nosotros diríamos que el calor, muy bien, varía de aquí a acá. Así debería ir el calor. Eso es por un lado. Y por lo tanto, si el calor va desde el sistema 1 al 2 o al del izquierdo al derecho, entonces lo que debería hacer es que la energía, luego intuitivamente nosotros esperaríamos que la energía, dado que E, no olvidar que E es la energía del sistema que está acá, entonces luego esperaríamos que lo que deberíamos esperar es que luego E debe disminuir. Eso es lo que debe disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque tiene que fluir energía desde el más caliente al más frío, por lo tanto tiene que disminuir y el otro tiene que aumentar su energía. Pero veamos si esto es verdad. Entonces, si vamos a esta expresión que tenemos acá, esta que nos dice la variación de la entropía, nos diría que si
fíjense, nos dice que el primer término nos diría que si la temperatura T1 es mayor que T2, por lo tanto, entonces 1 partido por T1 es un número más chico que 1 partido por T2, porque T1 es mayor que T2. Por lo tanto, esto es un número negativo. Luego, si la entropía crece, nos va a decir que la única posibilidad que crece es que entonces la variación temporal de E punto tiene que ser negativa. Entonces, vamos a concluir que si ds asterisco a dt crece, la única posibilidad es que E punto entonces tiene que disminuir. ¿Ok? Y eso efectivamente es consistente con nuestra intuición, digamos, experimental o intuitiva de nuestra vida cotidiana. Es decir, que los objetos más calientes tienen que, su energía microscópica, su energía interna, tienen que disminuir, ¿ok? Traspasar energía hacia el otro sistema. Y efectivamente, esta definición de entropía nos dice que eso es así. O sea, usar que K es igual al logaritmo de los microestados, efectivamente nos está enseñando esta cosa que está ahí. Nos dice profundamente que cuando yo coloco estos sistemas en contacto, eso es así. Y por supuesto el caso opuesto, es decir, que si alguien dice si T1 es menor que T2, entonces en ese caso nosotros esperaríamos que simplemente la energía ahora va a fluir al revés, debería fluir hacia acá. Por lo tanto, esperaríamos que en ese caso, si ahora el más caliente, el que está en el lado derecho, entonces esperamos intuitivamente que la energía E crezca. Veamos que la fórmula nos dice eso, o sea, el resultado nos dice que entonces vamos acá y ahora suponemos que T2 es mayor que T1. Por lo tanto, si T2 es mayor que T1, este número que es 1 partido por T2 es más chico que 1 partido por T1. Por lo tanto, esto nos dice que en este caso, esta parte de acá en este caso sería positiva. Y por lo tanto, si la variación de la entropía es positiva, la única posibilidad que nos queda es que esta cantidad acá tiene que ser positiva. Y efectivamente eso nos va a llevar a la conclusión que E punto tiene que crecer. Así que esto nos está diciendo que si K, la entropía, usamos la idea como la definió Boltzmann, efectivamente nos enseña que sube la temperatura. Ok, hay una pregunta, dice, profe, no entendí un poco. E punto sería acá, sí. E punto, no olvides. E es la energía del contenedor izquierdo. Ok, siempre lo estaba usando así, el sistema S. Y por lo tanto, este punto que está acá es la energía de ese que está ahí. ¿Ok? Entonces lo que hice fue, si vuelves atrás, solo un segundo que quede más claro, supuse que la entropía es la suma de las dos entropías. Eso fue lo que hice aquí. La entropía es la suma de las dos entropías. La entropía del sistema S depende de E, lo que puse acá, y la entropía del sistema S' depende de E', que es E total, E asterisco menos E. Entonces, al hacer las derivadas, simplemente al calcular la derivada de la entropía con respecto al tiempo, me di cuenta que por un lado era simplemente la derivada de la primera entropía con respecto a E, y usé la regla de cadena. ¿Ok? ¿Está claro ahí la regla de cadena? Si hasta ahí, si se entiende bien, lo otro va a ser fácil. ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir, que ahí usé ds a dE por d a dt. Y por eso ahí me quedó eso con respecto a dt. ¿Ok? Y después, acá lo que hice fue que lo hice con respecto de prima, pero de prima, acá lo relaciono a través de esta relación que está acá, que me dice qué punto se relaciona con un signo menos con E prima. Y entonces, por eso llegué a esta conclusión que está acá. ¿Ok? Esta expresión que llega acá, que después simplemente usé la definición que usó Planck para relacionarla con la temperatura, me queda esta expresión que está acá, y por lo tanto, esto nos muestra que esta definición que usamos es consistente y nos enseña que cuando yo coloco dos sistemas en contacto térmico, vamos a concluir que la energía va a disminuir o va a crecer de manera que la entropía siempre crezca. Ok, ahora lo digo al revés, pero traté primero de usar la idea de Clausius que el calor fluye el más caliente el más frío, pero una vez que concluimos eso, o si usamos esa idea, entonces vamos a concluir que esta cantidad que llamé SK log de los microestados, que primero lo he ocupado para cada contenedor y para el sistema en su conjunto, concluyo que la entropía total, y esa es la conclusión así muy, muy interesante, digamos, realmente muy fuerte esta conclusión, vamos a concluir que al revés, es que usando esta definición, entonces concluimos que si S es igual a K log de omega, en este caso podemos pensar en el sistema en su conjunto, no el de cada contenedor, porque alguien puede decir, pero aquí hubo un problema. La entropía del sistema izquierdo disminuyó.
y la entropía del sistema derecho creció. Efectivamente, uno disminuye y otro aumenta. Pero, pero la energía, la entropía total es la que crece. Eso es lo que es interesante. Por supuesto, los números de microestados de uno y del otro, al entrar en contacto, están haciendo intercambios, pero lo interesante es que la entropía total es la que crece. Y eso es lo que es importante entender. Aquí calculé la derivada de la entropía total, no la entropía de cada sistema, sino la total. Entonces luego concluimos que ese entropía total, voy a colocarlo aquí más claro, entropía total crece en este proceso, a pesar que localmente, ¿por qué digo localmente? Porque uno de los sistemas puede aumentar y disminuir, pero la entropía total crece, a pesar que localmente la entropía de algunos de los contenedores puede disminuir. ¿Está claro ahí? No sé si alguien tiene dudas, está claro para todos, pero insisto que la entropía total, o sea, la entropía total es la que crece, no la entropía individual. O sea, cuando yo vuelvo a este sistema que está acá, volver a colocar el applet, espero que les aparezca. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando yo coloco estos dos sistemas en contacto, cada uno tiene una entropía. Simplemente calculo los microestados de cada uno, tiene una entropía. Permito que el sistema entre en contacto. Seguramente al entrar en contacto, si tenían distintas temperaturas, uno va a disminuir su temperatura, el otro la va a aumentar hasta encontrar una temperatura común. Sin embargo, lo interesante es que la entropía total es la que siempre crece. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a concluir. La entropía va a ser algo que, y eso es lo que encontró Clausius, la entropía es algo que siempre va a estar creciendo, nunca va a dejar de crecer. La entropía va a ser algo que constantemente va a estar aumentando en los sistemas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, esto, otra forma de decirlo, en forma, digamos, simple, voy a volver a quizás colocarlo acá, es que los sistemas tienden a aumentar entropía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Otra forma de quizás ilustrar también lo mismo o decir algún comentario en esa dirección es que si volvemos a la idea de probabilidades, entonces nosotros tenemos, ok, nuestro sistema físico se va a tender a ir y en la práctica esencialmente siempre lo vamos a ver en este estado. Cuando colocamos dos sistemas, los ponemos en contacto, los sistemas, a pesar que nuestras condiciones iniciales, por ejemplo, del sistema derecho, estamos siempre pensando el derecho, el que teníamos acá, o izquierdo, perdón, está acá, damos energía acá, cuando lo colocamos en contacto con el otro, el sistema se mueve su energía hasta energía de alta probabilidad y se queda en él, a pesar que podría volver, o sea, todas las partículas, por ejemplo, que coloqué anteriormente celeste, podrían volver todas hacia la derecha y tener una energía menor. Sin embargo, eso es de tan poca probabilidad que en la práctica siempre lo va a mover esencialmente en esta zona acá de alta energía y vamos a creer que el sistema se quedó en este estado de equilibrio. ¿Ok? Cuando digo equilibrio es como la imagen que tenemos de atractor. Nos movemos hacia él y nos quedamos a él para siempre. ¿Ok? Ahora, esta teoría microscópica nos dice que no es así. Existe la probabilidad que en algún momento vuelva, pero es tan baja que a medida que pasa el tiempo siempre vamos a ver el estado de alta probabilidad y por lo tanto nunca vamos a ver el otro y por lo tanto nos vamos a quedar siempre en ese estado. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, digamos, interesante. ¿Ok? Si no tienen dudas, lo que voy a hacer ahora es, si es que alguien salvo tengan dudas, lo que voy a hacer es que voy a generalizar esto un poco más para que veamos cómo uno puede empujar esto y hacer algún ejemplo aún más complejo. Entonces voy a hacer dos ejemplos Profe, ilustrando un poco esta idea un poco más allá. ¿Sí? profe, ¿Sí? tengo una duda. Sí, Que sí. cuando habla como del equilibrio estable, yo podría decir que en el momento en el que ya llega al equilibrio, ese es un equilibrio estable o O sea, siempre. o sea, termodinámicamente tienes derecho a llamarlo equilibrio estable. Ahora, ese equilibrio pasó tiempo en entenderlo bien, ¿ah? Porque es una noción de probabilidad, es difícil. O sea, no es como los equilibrios que aprendiste en mecánica, ese es el problema. O sea, vuelvo a colocar esta imagen acá. Uno diría que el equilibrio de este sistema, el equilibrio que estamos hablando ahora en clase, es el equilibrio que las partículas están mezcladas, que la temperatura, a pesar que no es la misma,
está fluctuando en torno a una temperatura común. O sea, si los coloqué a distintos valores, llega a una temperatura común. Pero uno dice, pero entonces ya llegó ahí. Es como cuando yo suelto un péndulo y hay fricción, se queda siempre en la posición vertical y nunca sale esta posición vertical. Ahora, este sistema microscópico efectivamente tiene una probabilidad no nula, por eso soy cuidadoso, no nula de que, como si fuera un péndulo, pudiera subir. Es decir, existe una probabilidad no nula que todas las partículas celestes se vayan hacia la izquierda y todas las partículas rojas se vayan a la derecha. Pero es tan pequeña esa probabilidad. Realmente cuando digo tan, no quiero exagerar, es tan pequeña porque es muy pequeña. Por lo tanto, en la práctica y a nivel de probabilidades, es tan pequeña la probabilidad que tendría que pasar quizás muchos días del universo para que viéramos que todas las partículas celestes se van a la izquierda y la roja hacia allá, que entonces sí vamos a hablar de una especie de atractor. Ahora, Boltzmann, eso seguramente no se los voy a alcanzar a enseñar en el curso, pero aprovecho de responder profundamente tu pregunta. Boltzmann muestra una cosa muy interesante que lo llama el teorema H, a través de usar un formalismo que llamamos ecuación de Boltzmann, que tiene que ver con la teoría cinética, y él muestra que efectivamente el sistema relaja hacia un equivalente equilibrio que es el que estoy tratando de explicar. Pero no es un equilibrio como el que, insisto, que tú aprendiste en mecánica, es decir, que si yo me subo arriba un columpio y hay fricción, después de un rato me quedo sí o sí en la vertical. No hay ninguna razón por la cual el columpio se salga después de un rato en la vertical. En este caso existe una probabilidad no nula de que el columpio pueda estar en otro ángulo, que no sea vertical, pero es tan pequeño que en la práctica no lo ves y luego decimos que es como el mismo equilibrio. No sé si te quedó clara la idea, pero es esa la verdad. Sí, muy claro, muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene dudas, si no voy a seguir hacia el otro ejemplo que les quiero comentar. Entonces, nos vamos a tratar de mover este nuevo ejemplo. La idea esencial es, ok, cambio hacia acá. Ok, vamos entonces a colocar de nuevo la tablet. Entonces, aparece la tablet. Ok. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a tratar de hacer ahora? Voy a tratar de hacer un ejemplo 2, voy a dar más libertad. Por ahora solo permití que nuestro sistema, vamos a colocarle 2, nuestro sistema antes solo podía intercambiar energía, pero ahora voy a permitir que tengo un gas, si quieren, acá, tengo otro gas acá, y ahora voy a permitir dos cosas. Primero voy a permitir que haya intercambio de energía, que haya intercambio de calor. Pero también voy a permitir que la pared se pueda mover. Es decir, que esta vez voy a tomar otra posibilidad. Voy a tomar que el sistema S que está acá tiene temperatura T, si quieren verlo así, o energía E por ahora, microscópicamente, y también voy a tomar en cuenta que tiene un volumen B. Pero ahora, como la pared se puede mover, entonces el otro también tiene energía E' y B', y ese es el sistema S'. Me voy a permitir esta vez que, si quieren verlo acá, este tiene energía E y B, y el otro tiene energía E' y B'. Obviamente es conservar la energía total. Tengo que la energía total vale E más E', y el volumen total también vale V más B'. Pero esta vez me lo voy a tomar como una variable. Es decir, si quieren verlos, entonces consideramos dos contenedores con pared móvil y que intercambia energía. Por supuesto, pensamos que lo aislamos del mundo exterior, así que hacia afuera colocamos paredes adiabáticas para evitar que haya contacto con el mundo externo. Estas son adiabáticas. ¿Es claro para todos el sistema que estoy tomando? O sea, es muy parecido al anterior, pero ahora me permito que en vez de solo se pueda intercambiar energía, se pueda mover como una especie de pistón. Entonces, a veces las partículas acá van a empujar más fuerte y se van a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? Entonces voy a permitir, si quieren en palabras técnicas, voy a permitir intercambio de energía y momentum. ¿Por qué? Porque si la pared se mueve, porque si una la golpea, la mueve y se la mueve hacia el otro lado. ¿Es claro para todos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Estamos bien? Perfecto.
Entonces, una vez que hacemos eso, se fijan, ya nos va a ser fácil. Eso quiere decir que ahora el número de microestados no solamente depende de la energía, también depende del volumen. Es el número de microestados del sistema S, va a depender de la energía y el volumen. Y por lo tanto, la probabilidad de que el sistema, entonces la probabilidad de que el sistema S tenga energía E y B y que el sistema S' tenga energía E', B', va a ser simplemente lo mismo que antes, va a ser C, número de microestados, ok, con energía E y B del sistema S, multiplicado por el número de microestados del sistema S' ahora con E y B'. Entonces, si se fijan, hasta ahora no cambia nada, simplemente lo que he estado haciendo es agregar otra variable, o si quieren, para solo tener dos variables, no tener cuatro variables, dado que hay cantidades conservadas, entonces S de tener energía E y B, y que el sistema S' tenga energía E asterisco, que es conservada, menos E, coma B asterisco menos B. ¿Ok? Simplemente lo mismo que hice antes, pero ahora aparece una dependencia explícita en el volumen. ¿Ok? Entonces, nos queda eso que está ahí y ahora entonces lo que hacemos es que lo que esperamos, usando el mismo razonamiento, es que entonces si yo muevo un poquito el volumen, el número de configuraciones posibles que va a tener el sistema crece fuertemente, y si lo achico también decrece fuertemente, y por lo tanto, usando un razonamiento análogo, vamos a concluir lo siguiente. Usando un razonamiento análogo podemos concluir entonces que, ¿qué cosa vamos a concluir? Que si ahora grafico la probabilidad como función, esta vez de la energía, y si la grafico también como función del volumen, entonces esperamos que ahora la probabilidad, hay un valor muy especial que llamemos energía tilde, volumen tilde, tal que si grafico la probabilidad en ese valor especial, entonces la probabilidad de tener un pic muy notorio, pero ahora en más variables, simplemente porque la probabilidad ahora depende de más variables, es decir, nuestra probabilidad va a ser función de, en este caso, E y B del sistema. Entonces, si hacemos eso, vamos a encontrar que entonces la probabilidad, ok, la otra te voy a dibujar así, espero que quede bien la figura. Entonces, la probabilidad entonces va ahora a ser un máximo, pero en un espacio un poco más grande. No solo espacio, como lo vimos antes, de energía, como partimos la clase, sino que va a tener entonces dos condiciones de equilibrio, porque ahora recuerden, una función de dos variables, si yo la quiero extremar, voy a entonces tener dos condiciones de equilibrio, que son simplemente imponer que tanto las derivadas con respecto a la energía, como la derivada con respecto al volumen, sean cero. ¿Están de acuerdo con eso? Supongo que sí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Alguien me dice si no se recuerdan eso, pero lo que nos dice es que es una función de varias variables, entonces el equilibrio, y eso entonces condición de equilibrio, digamos, colocar equilibrio. Entonces, ahora para determinar este E tilde y B tilde, deberíamos imponer que la derivada de la probabilidad, ok, es igual a cero, eso no debería determinar el equilibrio, pero con volumen fijo, estas derivadas, recuerden, hay que calcularlas fijando el volumen, me da cero, y también tengo que hacer lo mismo ahora, pero tomando la derivada con respecto al volumen, eso me debería determinar E tilde, B tilde igual a cero. ¿Ok? Son dos condiciones las que tenemos ahora para entonces calcular el extremo. ¿Ok? Y si entonces seguimos con nuestro razonamiento, esto nos debería decir que entonces esto nos debería dar una nueva condición. O sea, si permitimos que la pared se pueda mover, entonces si solo permitíamos que haya intercambio de energía, aprendimos que el número de microestados multiplicado por la constante de Boltzmann, que era la entropía, nos va a decir entonces que vamos a contar una condición análoga. Entonces, la condición análoga es, de nuevo, usamos la misma lógica que introducimos el logaritmo mejor. Entonces, nuestra condición de equilibrio, la voy a escribir si quieren de esa forma mejor, equilibrio, nos dice que, vamos a decir que la derivada, en realidad, con respecto a energía del logaritmo de P, ok, fijando, si quieren, en este caso, obviamente, cuando hace una derivada, recuerden que la otra variable la dejan fija, entonces vamos a poner que esto es cero, y también vamos a poner que es cero la derivada del logaritmo con respecto al volumen. Ok, nos queda cero. Eso matemáticamente va a ser análoga, ya que sabemos que la probabilidad simplemente va a ser una constante C por el número de microestados del primer sistema, por el número de microestados del segundo sistema, ya hemos hecho eso, donde en este caso cada una va a ser función de obviamente E y B, ok, sabemos que eso es función de E y B, entonces por analogía, análogo,
no tengo para qué ser en la misma condición, entonces vamos a encontrar que las condiciones va a ser que la derivada, entonces el logaritmo de microestado con respecto a E es igual a la derivada del sistema S, es igual a la derivada del número de microestados logaritmo del sistema S' con respecto a E'. Eso ya lo habíamos encontrado antes. Estoy simplemente repitiendo la primera condición, nos va a dar eso que está ahí. Y la segunda condición es lo mismo, simplemente que ahora nos va a quedar la derivada del número microestado con respecto a B, tiene que ser igual a la derivada de los microestados con respecto entonces a B'. Eso nos debería quedar esas dos condiciones que son exactamente análogas a lo que había hecho antes. La primera, ya habíamos concluido que eso nos da la condición que esto fuera KT, tenía que tener dimensiones de energía. Ahora la segunda tiene que tener la segunda condición, que es la inesperada o la que es nueva. La segunda tiene dimensión de energía. Entonces, esta de acá nos tiene que dar una nueva condición, o sea, de volumen, porque dije energía, de volumen. De volumen. Tiene dimensión de volumen, porque es partido, microestados son números y V es volumen. Volumen. Por lo tanto, nos tiene que dar, esta nueva condición nos tiene que dar una nueva condición. La primera era que se igualaban las temperaturas, pero esta segunda es una condición de equilibrio. O sea, si yo permito que las paredes se muevan, tiene que haber un equilibrio que dé cuenta de eso. Obviamente, intuitivamente, el equilibrio, ¿cuándo ustedes creen si yo coloco dos gases? ¿Cuándo la pared se va a parar? ¿Dónde se irá a parar? Si coloco un gas acá, digamos, con alguna condición y otro acá, ¿dónde creen que se va a parar la pared? ¿Qué condición debería satisfacer? No, alguien dice que las mitades sean iguales. Eso es falso, no tienen por qué ser iguales, porque imagínate que en un lado tengo muchísimas más partículas que en la otra. ¿Por qué se va a parar en la mitad? ¿Ok? ¿Dónde creen que se irá a parar? ¿O cuál es la condición intuitiva que haría que se pare la pared intuitivamente? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que debería pasar? ¿No? Ok, lo ayudo yo entonces, si nadie tiene idea cómo se pararía por qué condición se pararía la pared. Bueno, la pared se pararía simplemente por algo mecánico. Las paredes se dejan de mover cuando la presión de un lado es igual a la presión del otro lado. Es decir, cuando la fuerza que ejerce un gas es igual a la fuerza que ejerce el otro gas. ¿Ok? Mecánica. Eso no tiene por qué ser la mitad, sino que la condición de equilibrio es que la presión sea la misma. Entonces, la presión tiene que aparecer de alguna forma en esto que está acá. Entonces, lo primero que uno hace es que, ok, veamos cómo podemos construir un volumen a partir de la presión. Entonces, la presión, si uno hace análisis dimensional, eso tiene unidades de kilogramos, fuerza, partido por área. Así que eso es kilogramos por metros partido segundo cuadrado, fuerza partido por metros cuadrados. Es decir, que eso es kilogramos partido por metros segundo cuadrado. ¿Ok? Y por otro lado tenemos otra cantidad que tenga kilogramos, es la energía, KT. Eso tiene unidades de energía, eso es kilogramos, metros, en este caso sería metros cuadrados partido por segundo cuadrado. ¿Ok? Si hacemos el cociente, y esto es lo interesante, el cociente entre P partido por KT, veamos qué dimensión tiene esto. Si uno hace eso, entonces hago el cociente de estas dos cosas, me queda kilogramos partido por metros segundo cuadrado por algo que tiene unidades de, entonces, kilogramos, metros cuadrados partido por segundo cuadrado, eso sube arriba porque está abajo, y por lo tanto, fíjense que esto nos queda que se va a los segundos cuadrados, se va a los kilogramos, y me queda que esto es 1 partido por metro cúbico. Por lo tanto, nos va a quedar que P partido por KT es un volumen. Y luego, entonces, uno va intuitivamente a decir, por supuesto, esta cosa se tiene que termalizar y también mecánicamente equilibrar. Y por lo tanto, uno debería encontrar la conclusión que la derivada del logaritmo de los números microestados partido por dB, eso debería ser la presión partido por KT. Por lo tanto, si quieren verlo así, voy a pasar el K para el otro lado, simplemente multiplico por K y esto me queda que la derivada de K por log del número estado, yo voy a terminar con esta fórmula, dice que eso es la entropía, la derivada de la entropía con respecto al volumen es simplemente la presión partido por la temperatura. ¿Ok? Y por lo tanto,
Lo que me está diciendo esto, si quieren por ahora, lo que me está diciendo es que la primera condición, y voy a terminar solo con esta idea, la primera condición era que igualan esencialmente temperatura, que eso venía simplemente que aprendimos que de S a DE con respecto a la energía. Entonces, eso es temperatura. La primera condición era equivalente que ambos sistemas igualan temperatura. Y la segunda condición es que simplemente es que, voy a anotar la idea nomás. Entonces, luego, y esto es lo último que voy a anotar, luego, lo primero me dice es que los sistemas, la condición de equilibrio, va a ser la siguiente. Va a ser que uno igual a temperatura y la segunda condición de equilibrio equivalente es que igual a presión. Entonces, esto nos enseña, este ejemplo muy simple, nos muestra que si yo tengo dos sistemas en contacto, entonces la entropía se va a maximizar. Fíjense, el estado de mayor probabilidad. Eso es lo que vamos a concluir, que el estado de mayor probabilidad corresponde a que la temperatura se iguala y que la presión también se iguala. Y eso a través de entender que la entropía, que lo sacamos a partir de las probabilidades, fíjense, el estado de mayor probabilidad es que el sistema iguala sus temperaturas y que iguala su presión. Y por lo tanto, con respecto a la observación de que es igual volumen, no es eso. O sea, el sistema se va a mover de tal forma que la presión es igual y el volumen final va a ser aquel que simplemente mecánicamente la presión de un lado a otro lado sea igual. Es decir, que igualar presión es el estado de mayor probabilidad. O sea, si volvemos a este sistema de acá, desgraciadamente en esta tablet no logré encontrar una que tuviera una pared móvil, si no me habría encantado mostrarla, pero nos imaginamos, esto nos dice que en este sistema el sistema va a parar la pared en aquel lugar que haya más, en la tasa de configuraciones del lado izquierdo y del lado derecho se maximiza el número de configuraciones del sistema en su conjunto cuando la presión y las temperaturas se igualan. ¿Ok? No sé si queda clara la idea, lo voy a tratar de discutir con más calma, pero eso esencialmente es lo que nos enseña esto hasta acá. Nos dice que se igualan entonces las temperaturas y presiones. ¿Ok? No sé si quedó suficientemente claro, lo voy a volver a explicar, pero piénselo un poco, no es trivial la idea, pero la gracia es que la entropía, cada vez que le vamos colocando nuevas variables, vamos a ver que al ir imponiendo condiciones, vamos a ir descubriendo que nos da cosas que parecen ser obvias, pero que finalmente nos dice que el estado de mayor desorden, de mayor desinformación, corresponde a igualar temperaturas, igualar presiones, y me falta mostrarle un ejemplo más que vamos a mostrar que vamos a permitir que intercambien partículas, que eso nos va a permitir decir que iguale el potencial químico. Así que eso nos va a decir equilibrio térmico, mecánico y químico. ¿Ok? Vamos a ver que eso finalmente la entropía nos enseña que esos son los equilibrios. No sé si alguien tiene preguntas o dudas, quizás la última parte necesitamos meditarla un poco más, lo voy a comentar quizás en la próxima clase un poco más, pero es para que piensen un poco. No sé si alguien tiene dudas o preguntas, eh, no sé si es que hay preguntas. ¿O estamos bien? ¿Estamos claros? ¿O está? Creo que bien, o sea, yo prefiero preguntar acerca de lo último la próxima clase igual, así que todo Ok, bien por acá. perfecto. De todas maneras, piensen un poco y les recuerdo con respecto a la tarea que se junten con el auxiliar y le pregunten, por supuesto, sus dudas si es que hay algunas cosas poco claras. E insisto que entonces traten de pensar bien y modelar, y eso es lo que esperamos que puedan hacer. ¿Ok? Sí, ahí me pregunta Scarlett, profesor, respecto a la tarea, ¿hay posibilidad de más plazo? Me parece que una semana está bien, digamos, salvo que tengan un muy buen argumento. O sea, me cuesta creer que si miran los problemas, los saqué de problemas tipo controles, que antes las personas lo resolvían en más o menos por preguntas 1 hora, eso es lo que más o menos yo calculo. No sé si hay alguna razón por la cual quieres pedir más plazo, solo eso es la pregunta. Pero yo supongo que una semana debieran poder encontrar al menos unas 4 o 5 horas para poder resolver la tarea, digamos. ¿Ok? De todas maneras, aprovechen de preguntar, pero por ahora no veo una razón que me sea pedagógica, razonable, decir que no es suficiente tiempo.
Estas tareas no requieren más de 4 horas, pero concentrados, por supuesto. A eso es lo que espero. Que estén concentrados, no haciendo 2 cosas al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Está bien, Scarlett? O salvo que tengas algún mejor argumento, digamos. Muy bien. Ok, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Si no mediten lo último, voy a hacer un tercer ejemplo de todas maneras, pero piénsenlo por si acaso, que piensen por qué efectivamente igualar presión o igualar temperatura hace que el número de configuraciones crece. Eso es lo que es interesante. Es un poco chocante, pero es así. Hace que haya más y más posibilidades. Bien, Profe, yo ¿sí? tenía, ¿Sí? no subió el video del domingo pasado, ¿cierto? Porque El, creo que el- subió el- su clase 2 veces. Sí, se las debo, la tengo que subir. He tenido poco tiempo, pero las voy a subir. Voy a tratar de subir 2 videos pronto, pero sí, uno sobre todo es que me importa es que está buscando cosas de átomos, y si ya lo tenía listo, y el otro es de entropía, que voy a tratar de subirlos prontamente. Voy a tratar de subir los dos, ¿ok? Ah, ya, ok. No se preocupe, igual, pero gracias. Sí, no, está bien, no, yo creo que es bueno porque creo que les va complementando la materia. Así que eso. Bien, entonces nos estamos viendo en la próxima semana. Espero que no tengan problemas con la tarea. Pregúntenle al auxiliar. Si alguien llegara a tener de todas maneras dudas, me puede escribir y yo le puedo responder, digamos, por email sin ningún problema. ¿Ok? Pero la idea es que traten de, mi consejo es que traten de expresar lo que entienden y sean claros, y eso siempre se evalúa. Yo le doy mucho valor a las explicaciones. O sea, no me interesa tanto que lleguen a los resultados, sino que me interesa ver cómo piensan. Eso es lo que creo que tiene valor a largo plazo. Es lo más importante. ¿Ok? Pensar. Bien. Cuídense entonces. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.